momento briefing táctico. En esta presentación abordaremos dos temas importantes en el sistema cerrado, como es el cilindro pistón y el resorte. Vamos a sumergirnos en estos conceptos fascinantes y descubrir su relevancia en el mundo que nos rodea. Cilindro pistón. En un sistema cerrado como un gas o fluido presurizado en un dispositivo cilindro con pistón, este dispositivo que actúa como barrera mecánica posee la capacidad de ajustar el volumen del sistema al desplazarse ya sea hacia arriba o hacia abajo de manera libre. Es fundamental destacar que a pesar de la movilidad del pistón, el intercambio de materia con el entorno está estrictamente restringido, asegurando así la hermeticidad del sistema. Este ingenioso diseño permite variar el espacio ocupado por el gas o fluido en el interior del cilindro. Si el cilindro pistón tiene libre movimiento, la presión será constante por la generación o liberación de calor. Cuando el pistón se desplace hacia arriba, el volumen aumenta y la presión permanece constante. Esto se debe porque las fuerzas ejercidas por la presión atmosférica y la masa del pistón no cambia durante el proceso. Para el caso contrario, el pistón baja disminuyendo el volumen. Para el caso de la presión, aumenta si hay una fuerza externa o puede permanecer constante si en el proceso hay un enfriamiento. Esta capacidad de alterar el estado termodinámico del sistema hace que el cilindro pistón sea una herramienta invaluable en aplicaciones como son los motores de combustión interna, la refrigeración y los sistemas hidráulicos. Durante procesos termodinámicos como expansiones o compresiones de gas en el cilindro pistón, la frontera móvil realiza trabajo mecánico. Supongamos que inicialmente tenemos un gas en un sistema cerrado. Con el émbolo ubicado donde se encuentra la línea punteada, al agregar calor, el émbolo se desplaza hacia arriba, alcanzando una posición donde el gas ejerce una presión. Observamos que el émbolo experimenta movimientos ascendentes y descendentes, lo que indica un cambio diferencial en la distancia. Este cambio en la posición del émbolo implica un diferencial de volumen, considerando que el volumen es igual al área multiplicada por la diferencia de distancia. Dado que el émbolo se mueve hacia arriba, se aplica una fuerza en dirección opuesta, generando así trabajo. La relación entre trabajo, presión y diferencial de volumen se expresa mediante la fórmula trabajo igual a la presión por el área por el diferencial de distancia. Sustituyendo el área por el diferencial de volumen, la ecuación se simplifica a trabajo igual a la presión por el diferencial de volumen. Esta relación se expresa como la integral de la presión con respecto al diferencial de volumen, evaluada desde el estado 1 hasta el estado 2. Recordemos que las unidades de trabajo se expresan en kilojoules. Diagrama presión-volumen. En el contexto del diagrama presión-volumen, donde la trayectoria del proceso se representa como una curva, es esencial comprender que esta curva refleja la relación que hay entre la presión y el volumen. Entonces, estas se encuentran ubicadas en el eje Y y en el eje X respectivamente. Es crucial comprender que el área bajo la curva en este diagrama refleja el trabajo realizado durante el proceso, específicamente durante la expansión o compresión. Durante el proceso de expansión, donde el pistón se desplaza del estado 1 al estado 2, el área bajo la curva representa el trabajo realizado. Este valor se obtiene mediante la integral del diferencial de área desde el estado 1 hasta el estado 2. Sin embargo, en el proceso de compresión, donde el pistón se mueve del estado 2 al estado 1, la trayectoria es diferente, generando así un área debajo la curva distintiva. Es importante destacar que estas variaciones en las trayectorias implica que el área bajo la curva representa el trabajo específico de cada proceso. Por lo tanto, el trabajo durante la expansión difiere del trabajo durante la compresión. La diferencia entre estos dos trabajos, es decir, el trabajo durante la expansión menos el trabajo durante la compresión, proporciona el trabajo neto disponible para realizar acciones específicas. La fórmula proporcionada tiene en cuenta las fuerzas que afectan al pistón durante su movimiento, incluyendo lo que es la fricción, la presión atmosférica y la fuerza ejercida por el cigüeñal. Además, esto constituye una expresión detallada del trabajo mecánico realizado durante el proceso
y refleja la interacción entre el sistema y su entorno. La integral representa la suma del trabajo a lo largo del desplazamiento del pistón, ofreciendo así el trabajo total realizado durante el proceso. Ejemplo. En este problema nos encontramos con un dispositivo de cilindro émbolo sin fricción que inicialmente contiene 50 litros de líquido saturado de refrigerante 134A. El émbolo tiene libre movimiento y ejerce una presión constante de 500 kilopascales sobre el refrigerante. Luego, el refrigerante se calienta hasta alcanzar una temperatura de 70 grados Celsius. El objetivo es calcular el trabajo efectuado durante este proceso. En el estado 1, el líquido saturado presenta una presión constante de 500 kilopascales. Luego, en el estado 2, el refrigerante se calienta hasta alcanzar la mencionada temperatura de 70 grados Celsius. Ahora, procederemos a realizar los cálculos necesarios para poder determinar el trabajo efectuado en este sistema. Con el objetivo de lograr una comprensión más clara, proponemos la elaboración de un diagrama temperatura versus presión. Inicialmente situamos nuestra temperatura de referencia en el punto crítico junto con su correspondiente presión. Es fundamental identificar los puntos de los estados en el gráfico. Para el estado 1 y el estado 2, la presión se mantiene constante en 500 kilopascales, dado que se trata de un dispositivo de cilindro-pistón. Para determinar la temperatura de saturación correspondiente a esta presión, recurrimos a la tabla de refrigerante 134A. Al realizar una interpolación, descubrimos que en el estado 1, con una presión de 500 kilopascales, la temperatura de saturación es de 15,66 grados Celsius, situándose en la región del líquido saturado con una calidad de 0. En cuanto al estado 2, con una temperatura de 70 grados Celsius y la misma presión de 500 kilopascales, ubicamos la intersección entre la presión constante y la temperatura del estado 2 en el diagrama temperatura versus presión. Esta intersección determina la posición del estado 2 en el gráfico. Para visualizar la evolución del proceso, trazamos la trayectoria en el diagrama considerando el comportamiento del dispositivo y teniendo en cuenta el trabajo realizado a lo largo del proceso. La trayectoria del proceso se determina al considerar el trabajo realizado utilizando la fórmula del trabajo de frontera. Esta fórmula es igual a la presión por el delta de volumen. Es fundamental recordar que la presión se mantiene constante a lo largo de todo el proceso. En el estado 1, donde nos encontramos con líquido saturado, llevamos a cabo una interpolación para obtener el volumen específico. Utilizando el volumen 1 y la presión conocida, procedemos a calcular la masa mediante la fórmula masa igual al volumen sobre el volumen específico, lo que nos da como resultado 61,99 kilogramos. Posteriormente, avanzamos al estado 2, que se encuentra en la zona de sobrecalentamiento. En esta etapa, consultamos la tabla de sobrecalentamiento para poder obtener el volumen específico correspondiente a la presión de 500 kilopascales y la temperatura de 70 grados Celsius. Con la masa calculada en el estado 1, que es de 61,99 kilogramos, procedemos a multiplicarla por el volumen específico del estado 2, obteniendo así el volumen en el estado 2, el cual es igual a 3,2526 metros cúbicos. Ahora, teniendo los volúmenes de los estados 1 y 2, aplicamos la fórmula del trabajo. Sustituimos los valores conocidos en la fórmula y llevamos a cabo los cálculos necesarios para poder determinar el trabajo efectuado durante este proceso, dando como resultado 1601,3 kilojoules. Resorte. El trabajo de un resorte se relaciona con la energía mecánica que se transfiere o almacena cuando se deforma. Al aplicar una fuerza sobre un resorte y éste se estira o se comprime, se realiza un trabajo sobre él. Esta energía se almacena temporalmente como energía potencial elástica en el resorte. Siguiendo la ley de Hooke, que establece que el trabajo se realiza cuando la longitud cambia bajo la influencia de una fuerza. Para determinar el trabajo total del resorte,
es esencial conocer la relación funcional entre la fuerza aplicada y la deformación. En ausencia de fricción, el resorte puede moverse sin resistencia adicional. Sin embargo, la presencia de fricción tiende a alterar su comportamiento, generando así una fuerza de resistencia que afecta su movimiento. La ecuación para el cálculo del trabajo asociado a un resorte es más conveniente expresarla en función del volumen y demostrarla a partir de la siguiente integral. La expresión para la presión de un resorte es presión igual a la constante del resorte por la diferencia de volumen sobre el área del pistón al cuadrado. Sustituimos la presión en la integral y obtenemos la siguiente ecuación. Resolvemos la integral y simplificamos para poder obtener el método analítico, el cual es W igual a la constante del resorte sobre el área del pistón al cuadrado multiplicado al 1/2 por la diferencia del volumen al cuadrado. Esta formulación cuantifica cómo el resorte almacena o libera energía en respuesta a cambios en la presión y el volumen, siendo fundamental para comprender el comportamiento de sistemas elásticos como los resortes. Las unidades para el trabajo de resorte se expresan en kilojoules, proporcionando una medida clara de la energía involucrada en el proceso. Ejemplo. En el ejercicio planteado se aborda el cálculo del trabajo realizado durante la expansión de un gas contra un resorte lineal en un dispositivo cilindro-émbolo. Inicialmente, el gas se encuentra a una presión de 200 kilopascales y el resorte, sin ejercer fuerza sobre el émbolo, está en reposo. Al transferir calor al gas, el émbolo se eleva y comprime el resorte, permitiendo que el volumen dentro del cilindro se duplique. Al analizar los datos proporcionados en el ejercicio, nos enfocamos en el estado 1. Identificamos las fuerzas actuantes, las cuales son la presión atmosférica y la presión ejercida por el pistón. En este caso, la presión inicial, denotada como presión 1, es igual a la suma de la presión atmosférica y la presión del pistón, donde el ejercicio especifica que la presión 1 es igual a 200 kilopascales. Al avanzar al estado 2, se introduce una fuerza adicional proveniente del resorte. Por lo tanto, en este nuevo estado, la presión 2 se calcula como la suma de la presión 1 más la presión ejercida por el resorte. Para determinar la presión final, comenzamos calculando la fuerza del resorte mediante la siguiente ecuación. Primero, identificamos el desplazamiento, en este caso es delta X. Luego procedemos a reemplazar los datos del volumen inicial, final y el área transversal del émbolo en la ecuación, lo que nos proporciona un desplazamiento de 0,2 metros. Posteriormente, calculamos la fuerza del resorte y al sustituir los datos conocidos en la fórmula, obtenemos una fuerza adicional del resorte de 30 newton. La presión debida al resorte se determina dividiendo esta fuerza por el área transversal, resultando en una presión de 120 kilopascales. La presión final se obtiene sumando la presión del resorte a la presión inicial, logrando un total de 320 kilopascal. Representamos visualmente el proceso en un diagrama de presión-volumen, donde se observa claramente la expansión contra el resorte. Se identifican los trabajos, siendo el rectángulo el trabajo de frontera debido a la expansión. No obstante, se incrementa la presión y se genera un trabajo adicional conocido como el trabajo de resorte. El trabajo de resorte se calcula mediante la siguiente ecuación. Procedemos a reemplazar los valores y obtenemos como resultado 9 kilojoules, que representa pues el trabajo adicional debido al resorte. Por otro lado, el trabajo de frontera se calcula como la diferencia de volumen multiplicado por la presión. Reemplazamos los valores y determinamos que el trabajo de frontera es de 10 kilojoules. Finalmente, el trabajo total se obtiene sumando el trabajo de frontera debido a la expansión del gas y el trabajo del resorte, llegando a un resultado final de 19 kilojoules. Fin del cuarto briefing táctico.